juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, ya sabemos todos que si dejamos de estar juntos no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestra cotidiana oferta de radio. Sí, al fin y al cabo de las cosas, la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Como decía Eve Bonafini, nosotros pretendemos de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tener con ustedes una experiencia compartida. Nosotros creemos que tenemos un avión, que podemos juntos imaginar que un programa bien podría ser un viaje, y que cuando viajamos, cuando nos elevamos, cuando ponemos un poquito de distancia, no lo hacemos para evadirnos de la realidad, sino para poder contemplarla de otra manera. Al fin y al cabo, la realidad siempre es una construcción y a nosotros nos interesa en esta época de desconstrucción de lo que existía, de devastación de una sociedad, construir nuestros propios edificios. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes. Este avión que usted propone es muy distinto al que propone Adorni. ¿Qué dice el bolacero presidencial? Adorni está muy contento de anunciar un recorte de personal en Aerolíneas Argentinas. Ah, mire usted. Y dice que está muy orgulloso de que cada vez funcione más como una empresa privada. Bien, el recorte del recorte del recorte del recorte por aquellos personajes que un día serán los Juan Pablo Bailac de la historia, ¿no? Totalmente. ¿Recuerda a Bailac, el bolacero presidencial? Por favor. De Fernando de la Duda. Yo recuerdo mucho porque una vez en las eras en que yo trabajaba un poco en televisión, etcétera, etcétera, tuve una discusión en televisión con Bailac que terminó diciendo: este es un trabajo horrible, pero alguien tiene que hacerlo. Comunicar un gobierno, ¿no? Es un trabajo horrible en medio de la debacle de todo en aquel momento en que la Alianza gobernaba la Argentina, claro, ¿no? Depende qué tipo de gobierno tengas que comunicar, ¿no? Claro. Igualmente hay gente muy cara rota, ¿no? Que asume el papel de tener un momento de fulgor en su propia vida de figuración, porque de eso se trata en el fondo, para ser condenado luego con piedad al olvido, cuando no a que sea un fantasma de un pasado al que nadie quiera volver. Pero vemos, cuando pensamos en la escena del 2001, después en la escena de Macri presidente 2016 y en el presente, algunas personas que uno debería decir deberían estar en los archivos de la mala memoria, y sin embargo ahí siguen los Sturzenegger, las Bullrich, como si el pasado no existiera, ¿no? Cuando Adorni destrató la memoria de Diego Armando Maradona, Fernando Signorini, entrenador del 10 sí, y además un gran compañero, tuiteó algo que me pareció rotundo y quizás da por cerrado la discusión. Como él dice, dijo: Adorni será olvidado en el camino del funeral al entierro. Exactamente, y eso, si somos piadosos, ¿no? Será olvidado. Gran definición de Signorini en el propio momento en que se lo entierre, y será enterrado para siempre, mientras otros que están aparentemente enterrados viven en nuestra memoria y se extrañan todo el tiempo. Pero saben, y sabemos todos, que no son más que las políticas de la provocación, ¿no? El montar numeritos y escenitas todo el tiempo. Hoy un aparente intento de atentado contra las autoridades de la sociedad rural, con mucho olor a servicio de inteligencia y de contrainteligencia, que en todo caso sirven para desviar la atención de la sociedad. Estamos compartiendo en el streaming de la radio. Sí, este es un tuit de Juan Manuel López, que está en línea lo que está diciendo. Peligroso el atentado, se lo leemos a quienes no están siguiendo por YouTube. Peligroso el atentado contra las autoridades de la sociedad rural. La investigación no puede descartar ninguna hipótesis. Es muy sugestivo que ocurra el día en que el Senado está por rechazar los fondos reservados de la CIDE. Para el que sepa leer y el que sepa entender las coordenadas, ahí el asunto, sin ser más vivos que nadie, sin descartar ninguna hipótesis. Estas son las típicas cortinas de humo y las típicas operaciones de la contrainteligencia argentina, muy empoderada y muy presente en la escena política. Tal vez este también sea, como otros, un gobierno de servicios de inteligencia.
De hecho, el tuteo de este gobierno con los años 90, con la era de Menem presidente, de la reivindicación explícita y tácita en las políticas de aquel momento de entrega a la patria, tiene como condimento en común un accionar muy evidente, muy público y muy interrelacionado con los grandes medios de comunicación de los servicios de inteligencia. ¿De dónde vienen si no las filtraciones de las escenas y las teorías y las mendaces cosas que se dicen en las redes sociales en la vida interna de muchas personas? ¿De dónde vienen? ¿Quién tiene la operatividad y quién tiene la costumbre de indagar en lo privado para poder extorsionar y en todo caso hacer público cuando la extorsión no se concreta? Y son los servicios de inteligencia, los del Estado y los paraestatales, ya que, como está claro, muchas figuras de la alta política en la Argentina tienen servicios de inteligencia propios. Tienen equipos de trabajo, unidades de trabajo, muchas veces pagadas por el Estado. Y hoy eso se extiende al troleo en las redes sociales, que trabajan a favor de sus intereses sin que nadie conozca sus nombres y apellidos. Hoy hay un gobierno repleto de servicios de inteligencia que apunta muchísimo a fortalecer los servicios de inteligencia porque hace política a partir desde eso. Y no es que al mundo le desinterese en la política la vida de los otros, la posibilidad de extorsionar, la intimidad de las personas, sino que arrojar eso como se arroja el pasto a las fieras, a la arena de la política formal en la Argentina, es un camino que posiblemente no ofrezca retorno y que ve como siempre los perjudicados son los que están lejos del poder y los indultados o amnistiados de que sus vidas sean hechas públicas son aquellos que ocupan momentáneamente el poder. A todas y a todos hay que recordarle que un día uno se va, deja de firmar cheques y entonces lo que utilizó como herramienta contra el adversario puede volverse en un boomerang. Y les encargo si eso ocurre. Sin embargo, ayer tuvimos una discusión con Marina Glesser, hoy no está con nosotros porque su película, La Despedida, está dándose en el Festival de Cine de la provincia de Buenos Aires en Peguajó, y entonces va a acompañar la exhibición sobre este asunto, ¿no? La vida privada es la vida privada y es delictuoso hacer pública la vida privada de los otros sin el consentimiento de los otros. Constituye de hecho un delito sobre el que hay mucha jurisprudencia en la Argentina. Grandes figuras de la Argentina, al ver su intimidad avasallada por la apetencia de los medios de comunicación, entablaron demandas judiciales que en todos los casos ganaron. Las hay muy famosas, las hay de Susana Jiménez, las hay de José Luis Clerc, las hay del político radical de la familia, del político Ricardo Balbín. Hay un montón de jurisprudencia sobre esto. No se puede mostrar la vida privada de las personas en cualquier circunstancia bajo el interés de lo público, salvo que la justicia lo autorice, y en general la justicia no lo autoriza. Hay el caso de la modelo Jazmín de Gracia. Hay muchos casos en que la venta de ejemplares o el interés de los medios de comunicación o el morbo ha terminado convirtiendo en público aquello que debe guardarse en la esfera de lo privado. Así que todos los que están tan entusiasmados con mirar por el ojo de la cerradura la vida del resto de la sociedad deben saber que están cometiendo delitos. Y que aquellos que hagan públicos esos contenidos también están cometiendo delitos. ¿Saben qué pasa con esto? Es que a veces el interés económico, la ganancia o el interés político es superior a la cautela e incluso al dinero que hay que pagar si uno pierde el juicio, sobre todo cuando se trata de grandes editoriales. Pero a poner las barbas en remojo, que empezaron por cambiar el sentido común de nuestras vidas, haciéndonos creer que los chimentos sobre la vida de los famosos, que la vida personal de la forrándula argentina era interesante, para después trasladar eso al terreno de la política. O se trasladó solo y resultó inevitable. Pero vean cuánta relación de Menem en adelante tiene ese terreno resbaladizo en el de las figuras de cartón piedra con la alta política y los intereses de los que en realidad manejan las marionetas de la política en la Argentina. Nosotros vamos a ir por la propia agenda, empezando por otro camino. Vamos a hablar de un poeta que nació un día como hoy, hace 110 años, del otro lado de la cordillera, y que conocemos como Nicanor Parra, el hermano genio de la genia de Violeta Parra, uno de los 7 hermanos de Violeta Parra, pero el más destacado, tal vez uno de los grandes poetas de todos los tiempos del continente. ¿Y por qué lo hacemos?
un escritor español llamado Gabriel Celaya escribió: maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía del que no toma partido hasta mancharse, porque no tenemos ninguna duda. Existe el arte cortesano, existe la poesía cortesana, existe la canción cortesana, existen los intelectuales cortesanos, pero al mismo tiempo existen los revulsivos, los revolucionarios, existen aquellos que consideran la poesía como una herramienta, o en todo caso, como escribió Celaya, como un arma cargada de futuro. Cuando la institucionalización de la poesía latinoamericana, a partir del Premio Nobel de Literatura ganado por Pablo Neruda, poeta de filiación comunista, pero al mismo tiempo una voz universal, había dejado en un estante muy de arriba a la poesía en América Latina, incluso la poesía convertida en un objeto, Nicanor Parra, que era coetáneo de Pablo Neruda y cuya hermana Violeta Parra era muy celebrada por el propio Neruda y la intelectualidad chilena, pese a las persecuciones del Estado contra todos, dijo que él no quería más de poesía, que él iba a fundar un movimiento que se llamara la antipoesía. Lo escuchamos explicado en su propia voz. De los orígenes de la antipoesía, situándose más o menos en el año 30 y tantos, 36, 37, 38. Situarse y pensar que lo que ocurría en ese momento en la poesía chilena y en la poesía hispanoamericana y también en la europea eran los días en que el modernismo rubendariano estaba de baja y de alta venían los valores del surrealismo y del creacionismo de Huidobro. Neruda se situaba, me parece a mí, en un punto de convergencia de estas líneas. Era por un lado, se puede decir que Neruda era un modernista. Desde luego, la poesía de Neruda es muy hipnótica y muy musical. Corresponde al proyecto de la alquimia verbal baudelairiano. Bueno, el modernismo, decía yo, es uno de los marcos de referencia. Surrealismo, creacionismo. Entonces, el conflicto de un poeta de la época me parece a mí que tiene que haberse planteado en un plano inconsciente, porque en realidad yo no verbalicé mucho estos problemas en la época, de la siguiente manera. ¿Qué se hace en este momento? El modernismo ya parece que no corresponde a las exigencias del momento, y por otra parte el surrealismo no ha realizado su programa. Es decir, el surrealismo no fue el psicoanálisis de Logos o el psicoanálisis freudiano, sino que fue un psicoanálisis que operó, me parecía a mí en el plano exclusivo de las palabras, de manera que lo que se hizo fue una nueva retórica. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterno del abril florido. El grupo de rock Los Bunkers. Zarzamora, Violeta Parra, jardinera, locera, costurera, bailarina del agua. Haciendo un homenaje del siglo XXI. Lleno de pájaros cantores. A la obra de Nicanor Parra, que en rigor era físico de vocación y profesión. Cántaros de greda. Y tuvo la fortuna de tener una vida larguísima, que se apagó en este siglo, hace poquito, porque él vivió 103 años. Hasta 2018 su voz estuvo vigente en la realidad política e intelectual del continente. Que no comienza ni termina nunca. ¿Por qué escribió la defensa de su hermana Violeta Parra, Nicanor Parra? No se libra nadie. Hasta los muertos salen a bailar cueca balseada. Violeta se quitó la vida en 1967. La Parra es una figura institucionalizada. Hace más de 50 años que cuando Mercedes Sosa grabó un disco dedicado a su obra, la voz de Violeta Parra se elevó, se multiplicó. Está considerada una especie de Atahualpa Yupanqui, mujer de la historia de la cultura de la música rey folclórica en el continente. Pero no ocurría así en su vida. Se bebe una copa de vino. Violeta vivió una parte importante de su vida fuera de Chile, vivió en la Argentina. Pero los secretarios no te quieren y te cierran la puerta de tu casa. Vivió en Francia. La guerra a muerte. Después de que hizo un viaje por la Unión Soviética y otros países socialistas, en Chile no la querían ni pintada. Ni te vendes, porque hablas la lengua de la tierra, viola chilensis, porque tú los aclaras en el acto. ¿Cómo van a quererte, me pregunto, cuando son unos tristes funcionarios?
grises como las piedras del desierto. Y Nicanor Parra se sentía especialmente comprometido con la carrera artística de su hermana, ya que él le había enseñado a versificar. Cuando Violeta apenas era una cantante que todavía no tenía obra propia, él le enseñó el misterio de las décimas. Tú, Violeta de los Andes, flor de la cordillera de la costa, eres un manantial inagotable de vida humana. Tu corazón se abre cuando quiere, tu voluntad se cierra cuando quiere, tu salud navega cuando quiere aguas arriba. Basta que tú los llames por sus nombres para que los colores y las formas se levanten y anden como Lázaro en cuerpo y alma. Nadie puede quejarse cuando tú cantas a media voz o cuando gritas como si te estuvieran degollando. Viola volcánica. Lo que tiene que hacer el auditor es guardar un silencio religioso, porque tu canto sabe a dónde va perfectamente. Rayos son los que salen de tu voz hacia los 4 puntos cardinales. Vendimiador ardiente de ojos negros, Violeta Parra. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, Valparaíso hundido para arriba, isla de Pascua. Los veteranos del 79 lloran cuando te oyen sollozar en el abismo de la noche oscura. Lámpara a sangre, cocinera, niñera, lavandera, niña de mano. Todos los oficios, todos los arreboles del crepúsculo. Viola funebris. No sé qué decir en esta hora, la cabeza me da vueltas y vueltas como si hubiera bebido cicuta, hermana mía. ¿Dónde voy a encontrar otra Violeta? Aunque recorra campos y ciudades o me quede sentado en el jardín como un inválido. Para verte mejor cierro los ojos y retrocedo los días felices. ¿Sabes lo que estoy viendo? ¿Sabes lo que estoy viendo? Tu delantal estampado de maqui, tu delantal estampado de maqui. Río Cautín, Lautaro, Villa Alegre, año 1927. Violeta Parra, pero yo no confío en las palabras. ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable, una canción que no termine nunca. Una canción nomás, una canción es lo que pido. ¿Qué te cuesta, mujer, árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro. ¿Estás escuchando la radio, hermano querido Patricio Contreras? Violeta Parra. Ahora mismo estoy pensando en el espectáculo que hiciste dedicado a Nicanor Parra en el Centro Cultural de la Cooperación, cuando cantaste y bailaste su obra, y después cuando estando en Chile en el momento de su muerte te llamamos por teléfonos y estabas en el entierro. El auditor es guardar un silencio religioso, porque tu canto sabe a dónde va perfectamente. Este es Patricio Contreras, actor nacido en Chile y radicado en la Argentina durante gran parte de su existencia, después del golpe de Estado de 1973, leyendo Padre Nuestro de Nicanor Parra. Padre nuestro que estás en el cielo, lleno de toda clase de problemas, con el ceño fruncido como si fueras un hombre vulgar y corriente, no pienses más en nosotros. Comprendemos que sufres porque no puedes arreglar las cosas. Sabemos que el demonio no te deja tranquilo desconstruyendo lo que tú construyes. Él se ríe de ti, pero nosotros lloramos contigo. No te preocupes de sus risas diabólicas. Padre nuestro que estás donde estás, rodeado de ángeles desleales, sinceramente, no sufras más por nosotros. Tienes que darte cuenta de que los dioses no son infalibles y que nosotros perdonamos todo. Y ahora, después de escucharlo al gran Pato Contreras,
va a ser Nicanor Parra centrando su análisis sobre la poesía y sus altibajos en un asunto. Si no enfrenta el modelo del capitalismo, ¿qué está haciendo la poesía? Siempre que a la palabra comprometida le agreguemos una E al comienzo. Poesía comprometida. La E de ecología, el eco de ecología. O sea, la poesía comprometida con la supervivencia, con un no al enfrentamiento. La poesía comprometida con la noción de autorregulación del espíritu y de la sociedad, porque hemos visto que el choque de las ideologías tradicionales ha llevado al planeta a la situación desastrosa en que se encuentra. Al liberalismo, o para usar una palabra más fuerte, al capitalismo de frentón, y también al socialismo real, tal como lo conocemos. En la práctica han resultado ser prácticamente hermanos gemelos estos dos tipos de ideologías, porque en el fondo lo que están haciendo es reducir el planeta a la forma de artefactos. Le están dando forma de automóviles, refrigeradores, teléfonos, etcétera, etcétera. Los entendidos sostienen que en el año 2050 prácticamente no va a haber materias primas. O sea, estamos nosotros transformando el planeta en chatarra. Estamos transformando el planeta en chatarra, decía el poeta. A los Parra, como a tanta otra gente, le gustaba mucho el vino. El Chuico, la Dama Juana, letra de Nicanor Parra, canción de Violeta Parra. Hoy, por otra parte, es el Día Internacional del Hermano. La voz de Nicanor Parra diciendo ahora el hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:29 en este día, que bien podría ser un jueves imaginario, pero es otro jueves valiente en que las Madres de Plaza de Mayo marcharán como lo hacen desde abril de 1977. Le pregunto, señor Pablo Hacker, ¿qué nos va a proponer más adelante en el programa? Vamos a abrir una ventana al mundo para mí de los más interesantes que hay, que es Brasil. Vamos a conversar con Humberto Costa, una persona que fue uno de los fundadores del PT, mano derecha de Lula, actual senador por Pernambuco, es además vicepresidente nacional del PT, ex ministro de Salud en el primer gobierno de Lula, líder del Senado hasta que Dilma Rousseff fue derrocada por el golpe parlamentario en Brasil. Y lo vamos a consultar por varias cuestiones, pero entre ellas algo que está para mí siendo muy interesante de analizar, que es la política de Brasil hacia Twitter o X. Ustedes saben que en Brasil X no tenía representante legal. Y estaba acusado la red, en realidad la red era un lugar de promoción de muchas protestas, muchas de ellas antidemocráticas. Entonces se le pidió explicaciones, X respondió que no tenía representante legal en Brasil, entonces la justicia determinó la anulación, la cancelación de esa red social hasta que se determine o se arregle y se ponga en orden ese asunto. Es muy extraño que una red con 40 millones de usuarios como tiene Twitter en Brasil no tuviese un representante legal. Porque se considera un poder supranacional. Absolutamente. Considera que las leyes de ningún país pueden regular su actividad en el mundo. Hay que pensar que así como en la Argentina, Twitter, esa red social que es la menos usada de las redes sociales grandes en la Argentina, es un bastión del mileísmo y le permitió hacer campaña, y en el lugar donde Milei vuelca su odio casi que irracional constantemente, incluso tuiteando y destuiteando y borrando lo que tuitea porque se arrepiente, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurrió con Bolsonaro en Brasil. Exactamente. De hecho, bueno, Humberto Costa fue por mucho tiempo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y desde esa comisión justamente investigó cómo fueron las instigaciones a los accionarios antidemocráticos de los bolsonaristas en varios momentos de la historia reciente. Así que vamos a conversar con él para que nos cuente cómo es esta novela, no me gusta la palabra novela, pero esta disputa de poder que hay realmente entre el tecnofeudalismo, como hablamos el otro día con Delfina Rossi, y un poder nacional y una fuerza política que piensa en su país como es el PT en Brasil. Bien, el tecnofeudalismo, lejos de colaborar con el progreso de las sociedades, porque la palabra tecnología la tiene siempre buena prensa y está bien que así sea, repite las peores pesadillas de la ciencia ficción del pasado. Es decir, intenta organizar un mundo de poderes hegemónicos en que sea un gran hermano muy vigilante el que en rigor gobierne, y nosotros los comunes mortales no hagamos más que mirar el espectáculo que gran hermano nos propone. En el móvil 1 de la AM530, nuestro compañero Martín Suárez en línea en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te va? Así es, estamos cerquita de la radio y aquí en Plaza Congreso se iba a debatir en esta jornada, este jueves 5 de septiembre, el proyecto de financiación universitaria en el Senado, pero a último momento y por iniciativa del oficialismo se pospuso para el próximo jueves, para el 12. Desde el oficialismo, es decir, desde el gobierno de Javier Milei, están argumentando que lo más probable era que no lograban el consenso de 37 senadores para que este proyecto, por lo que celebraron la medida, ¿no? Diciendo en un principio, no sé si se acuerdan, decían que sí, que lo iban a volver a aprobar, que no iban a permitir de que el Senado vete el proyecto, el decreto, mejor dicho, de Javier Milei. Bueno, parece que no llegaban a ese voto. Por eso se va a debatir la semana que viene. Además del presupuesto universitario, se iba también a debatir el jueves el DNU que otorga los 100.000 millones de pesos a la CIDE. Bueno, también quedó para el jueves 12 por la misma situación. Pero sobre la ley de financiamiento educativo, Carlos, hablamos con Marcelo Creta, que es el actual secretario de Políticas Universitarias de la Unión de Trabajadores de la Educación, de UTCTERA,
¿Qué remarcó, no? Dijo lo que opina sobre esta situación y también cómo está pasando el sector universitario esta crisis económica a gran escala. Exigiendo al Senado de la Nación la aprobación de la media sanción que ya viene de diputados, donde se plantea el presupuesto universitario, el financiamiento a las universidades públicas, la recuperación del FONIT también estamos exigiendo, el no a la esencialidad, que no se apruebe lo que viene de diputados con respecto a eso, y el financiamiento general de toda la educación. Hoy el Frente ha planteado y exhortado al Poder Legislativo, sobre todo a los bloques mayoritarios del Senado, que han logrado la voluntad en diputados con 2/3 para que se apruebe este proyecto, que en el día de la fecha junte sesiones o mayoría, aunque han trabajado en comisión el día martes y probablemente esto sea para el día jueves 12, por lo que plantea la Secretaría de Labor Parlamentaria del Senado. Nosotros estamos exigiendo que sea lo más rápido posible, ya la situación es acuciante. La situación es acuciante para todos los trabajadores y trabajadoras universitarios, y acá entran todos, docentes y no docentes de las casas de altos estudios de toda la República Argentina. Déjame aclarar algo que tiene que ver con el decreto de Milei que otorgaba 100.000 millones de pesos a la CIDE, que también se iba a tratar hoy, como te dije antes, pero en este punto coincidió toda la oposición de decir no podemos permitir que también el Senado arrase este decreto de Javier Milei, porque sería la primera vez en la historia, Carlos, que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara Alta den por tierra un decreto presidencial. Esto simbolizaría una derrota muy profunda en todo lo que es el gobierno de Javier Milei, con las internas a flor de piel que viene viviendo últimamente, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ojalá pueda avanzarse por ese camino. Martín, gracias, A vos, Carlos, fuerte abrazo. Ya que lo mencionó recién Pablo Hacker, vieron que el Día Internacional del Zurdo coincide con el día del nacimiento de Fidel Castro, y la verdad que no fue instaurado mundialmente por eso, y hoy nos enteramos de que el Día Mundial de los Hermanos coincide con el nacimiento del hermano de Violeta Parra. ¿Es que en las efemérides a veces hay un cachito así de justicia poética? Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cedrón Cartoon, una juntada. Este viernes 6 de septiembre a la hora 20:30, en el Teatro Roma de Avellaneda, Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartoon se juntan para compartir y recrear en un clima intimista un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memoria y sueños. Con canciones compuestas por Cedrón y textos de Cartoon, y los que entraman la historia nacional y la vida personal de cada uno de ellos. Entradas en venta por PlateaNet y en la boletería del teatro. Sarmiento 109, Avellaneda. Ahora sigan parejo otra vez. Cedrón Cartoon. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y tal.
juntada. Somos Radio AM530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y profesora de cantantes Magdalena León está publicando. Formalmente eso va a ocurrir mañana, el disco va a ser subido a las plataformas. Su séptimo trabajo discográfico llamado Fronteras. Este tema de y con Teresa Parodi se llama Distinto. Magdalena León es desde hace muchísimo tiempo una referencia en el canto en la Argentina. Nació en España. Se educó en Venezuela, vino a vivir a la Argentina a los 12 años. Fue una de las voces de Buenos Aires 8, una agrupación fenomenal, coral de prestigio mundial. Y hoy está sentada aquí con nosotros, Magdalena. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes y feliz de poder compartir con ustedes y con toda tu audiencia este nuevo trabajo. Que todavía nadie tiene. No lo tiene nadie, ustedes lo están teniendo. Bien, mañana ya estará colgado en las plataformas y lo vas a presentar pasado mañana, el sábado, en vivo, cantando en el Teatro del Alambique, que queda en Griveo 2350. Fronteras, las entradas están en venta en Alternativa Teatral. Bienvenida, tanto tiempo. Ay, sí, pasó mucho. La verdad que sí. Estoy muy contenta de estar acá, de verdad que sí. Desde tu último disco pasaron además 14 años. No sé si 14, pero bueno, puede Acá ser. Lo tengo, mira, sí, Entre Amigos 2010. Entonces sí, pasaron 14. Lo que pasa es que yo descuento de ese tiempo la pandemia. Claro. Para mí la pandemia fue un agujero negro al cual nos metimos todos y salimos como pudimos. Sí, hemos sobrevivido, bueno, cada uno como pudo, sobrevivió. Te dedicaste durante muchísimo tiempo ya a la fonoaudiología y como una consecuencia de eso no solo publicaste un libro sobre cómo respirar o el arte de respirar, a dar clases de canto. De toda la vida, la verdad que vengo dando clases hace muchísimos años, muchos ya, pero terminé mi fonoaudiología porque pensé que eso era una manera de darle una vuelta más a esta cosa de entrenar, entre comillas, o ayudar a desarrollar una voz, sobre todo de profesionales, locutores, actores, cantantes, maestros, profesores, etcétera, y algunos políticos. Y algunos políticos también. Por ejemplo.
recordaré uno con el que hice un trabajo largo, que fue Raúl Alfonsín. Ajá. Con Raúl Alfonsín hiciste un trabajo largo para enseñarle a hablar en público, para modificar el modo en que hablaba. ¿Cómo es eso? Todos nos acordamos de que Raúl Alfonsín era una persona vehemente, se ponía rojo cuando... Podemos buscar a Alfonsín hablando. Sí, vehemente y además muy intenso. Y en toda la época de la campaña, bueno, todos los políticos van dejando pedacitos de su voz a lo largo del camino. Cuando recitaba el preámbulo de la Constitución. Todo, cuando decía todo. Entonces... Nada, muchas veces he tenido que... Lo acompañé en esa situación a recuperar un poco su voz para el próximo, no recital, sino presentación de él. A ver, ¿lo tenemos a Alfonsín hablando? Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. La estrategia de campaña que lo convirtió en presidente a partir de la votación del 30 de octubre del 83, su asunción el 10 de diciembre. ¿Y vos estuviste en toda la campaña entonces? No en toda, cuando él empezó a sentir algunas dificultades para hablar, bueno, aprovechó que teníamos una persona en común y allá fui. ¿Y las dificultades eran, perdón, Carlos, eran un tema de quedarse sin aire, por ejemplo? ¿Cuál era el principal? Sí, básicamente empezó a perder la voz, como le pasa a casi todos los políticos, porque una cosa es hablar coloquialmente y otra cosa es subirse a un escenario donde tenés más de 5.000 personas. Claro. La necesidad de llegarle al otro no es solamente gestual, sino que uno quiere complementar con esa voz. Y por ahí siguen hablando en el mismo tono que yo te estoy hablando ahora, pero fuerte. Y la realidad es que uno tiene que pensar que si yo tengo que llamar a alguien porque está por cruzar y un coche claro, le va a pasar por encima, tengo que subir la tonalidad, no tanto el volumen, porque el volumen me lo da el micrófono. Ah, bien. Sí, o sea, hablar más agudo. A esta altura, como le pasó a él después, que lo hizo como debía, y no seguir hablando en este tono más abajo, tonalidad, altura de la nota. No la potencia, sino la altura de la nota. Claro. Eso ayuda más a interpelar. Sí. Bien. Sí. Pero bueno, ¿sirve para los hijos, por ejemplo? Sirve para todo, pero... Bueno, para los animales sirve seguro. Los animales no entienden el castellano, pero entienden el tono de la voz. Seguro. Seguro. Los imperativos, las suavidades, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Con respecto a tu registro, que es un registro de cantante lírica, de cantante de ópera. No, o sea, yo estudié todo tipo de técnicas porque en realidad soy curiosa y me interesa absolutamente todo y he cantado de todo, lo que no quiere decir que lo haga cantar lírico en este momento, pero lo he hecho. Yo soy soprano, mi altura no me permitiría mucho más que eso, digamos, porque soy chiquita, peticita. Bien, ¿y hay una relación entre el tamaño físico y las voces femeninas? Y de los hombres lo mismo. Sí, de los hombres tenemos claro que un bajo tiene que tener un pecho grande y generalmente una altura importante. Sí, un cuello un poco más largo muchas veces, ya una voz que se destaca, porque hay mucha gente dice que muchas mujeres dicen que son contraltos. Sí. El 2% de la población es contralto. No existen una cantidad importante de contraltos, es un sonido raro. La mayoría de las mujeres somos mezzosopranos o sopranos de diferentes tipos, muy agudas,
y así sucesivamente. Bien, la experiencia de cantar en un grupo como Buenos Aires 8, como los Swingless Singers de la Argentina, ¿no? Que se precisaban 8 voces muy caracterizadas, muy importantes, pero además una combinación entre ellas y un trabajo grupal. Sí. En su momento fue una revolución. Yo recuerdo las obras de Piazzolla volcadas a un formato de 8 voces y digo, deben ser momentos muy altos de la historia de la cultura popular en el mundo, Sí, esos, ¿no? lo fue un grupo que fue nominado como el mejor grupo vocal en el año 72 mundialmente, pero en este caso no era que teníamos voces tan increíbles, sino que para mí, ¿no? Esto es personal, lo que yo pienso. El grupo trabajó tanto que respiraban juntos, sabíamos cuándo el otro iba a abrir la boca o no, qué volumen tenía, o sea, se ensayaba todos los días. Se tomó el trabajo de realizar Buenos Aires 8 con una, con una seriedad y un profesionalismo y una... O sea, no nos importaba en realidad lo que se iba a hacer, sino hacerlo bien. Y eso fue lo que pasó. Podemos buscar un poquito de Buenos Aires 8 interpretando a Piazzolla para poder ilustrar musicalmente este momento, ¿no? Horacio Corral fue el dueño de la idea, digamos. El director y además el arreglador musical. Solamente en el último disco, que fue La Última Palabra, que así se llamó el último disco que hicimos, que tenía letra y era de folclore argentino, intervino Gulito Lava, otro de los tenores, para hacer cierto tipo de arreglos. A ver cómo
Una vida relativamente corta, si comparamos con la vigencia de las voces. Ah, no, eso sí. En eso tenés toda la razón, porque los viajes que yo he hecho al exterior, siempre hay alguien que me vuelve a preguntar por Buenos Aires 8, y grandes artistas. Claro, es que no es un grupo que haya quedado en el pasado, sino yo creo que en una especie de presente continuo, unas experiencias que no se repitieron por distintas cosas en el canto popular, ¿no? Sí. Estamos con Magdalena León recorriendo un pasado glorioso para llegar a este presente. Cuando cantaste solista, y este disco lo expresa, cantaste un repertorio latinoamericano. En tu nuevo disco hay canciones de Juan Luis Guerra, de Daniel Biglietti, de Rubén Blades, hay 2 de Rubén Blades, entre otros autores. Siendo una española que vino a vivir por cuestiones familiares a América Latina y que transitó Venezuela antes de la Argentina, ¿te sentís con una responsabilidad o con un oído más grande? No, yo creo que lo que me pasó es que he vuelto mucho a Latinoamérica, siempre, y además el haber vivido en Venezuela, aunque parezca mentira, la cercanía con el Caribe siempre me resultó fácil de entender, la rítmica, la melodía, esa expansión de la selva. El verde es muy verde, el rojo es muy rojo, el tambor es mucho tambor. Y siempre me resultó cercano. Volví mucho y vuelvo mucho a trabajar a Latinoamérica y me traigo siempre material nuevo que me resulta cómodo cantarlo. ¿Fuiste compañera del colegio de Cecilia Tota ahí? Sí. Que después hizo su venida a Buenos Aires a estudiar, a vivir acá también. Nos volvimos a encontrar estando nosotros en el viejo almacén, y ella venía a estudiar con nuestra querida Susana Naidich, la gran maestra que tuvimos en este país y que revolucionó la forma de enseñanza. Sí, hicimos 5º grado. ¿Por qué Susana revolucionó la forma de enseñanza del canto femenino, sobre todo? Yo te diría, no solo del canto, sino de todas las personas que quisieron recuperar una voz o encontrarse con una voz que no era por ahí tan buena o propia. Susana fue una gran cantante lírica, gran cantante a nivel internacional, pero además ella estudió con grandes maestros en muchos lugares del mundo, y después es una de las primeras fonoaudiólogas especialistas en voz cantada. Que eso es y en actividad, que es lo que con eso no quiero decir nada, pero quiero decir que eso es lo que a mí me llevó a hacer eso. Yo fui su alumna desde los 19 hasta que se murió el año pasado, en enero. Así que toda una vida con ella. Perdón, sí, estudiaste canto más de 50 años. Mercedes Sosa murió estudiando canto. Exactamente. Por decirlo de alguna forma. Es porque, al contrario de lo que mucha gente cree, la voz es un instrumento que hay que trabajar todos los días para poder usarlo en público. Yo no creo que ningún violinista que se precie de tal, por decir, alguien que toca un instrumento y que sea profesional o que quiera hacerlo, no ensaye todos los días. Pero hay gente que se recibe de médica y ejerce con el título que tuvo y nunca más vuelve a estudiar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay que ponerse al día y sobre todo ser curioso y mirar en tantas formas que hay de expresión y de nuevas, que yo no las transito, pero las tengo que conocer para poder tomar cierto tipo de alumnos también, ¿no? Estoy escuchando acá al grupo con el que te presentarás y con el que grabaste el disco, y es bueno decir que tocas con Osvaldo Burucuá, que es un maestro en la guitarra, con Sammy Mieigo en guitarra, arreglos y dirección musical, con Germán Gómez, con Horacio El Mono Hurtado en el contrabajo, y que tendrás músicos invitados este sábado en la presentación como Héctor Dengis y otros, ¿no? Es muy interesante tu retorno porque le despertará a mucha gente, tu retorno a la actividad y al canto en público y a grabar discos, no solo las ganas sino también la admiración. Me resultó muy llamativo que me hayan hecho tantas entrevistas. Sonia, que es quien me hace la prensa, mandaba y decía, sí que venga, son 10 minutos y por ahí era un poco más siempre. Pero con mucho cariño me han recibido otra vez. Yo vivo dentro de un tupper, entre comillas, porque trabajo mucho, me gusta la otra profesión que tengo. La fonoaudiología, claro. Sí, me siento útil y eso a mi edad también está bueno, sentirse útil y necesitada, y que lo que puedo dar lo reciben y lo aprovechan. Todos percibimos que hay una diferencia entre tu voz cuando hablas, cuando estás hablando acá, y cuando la utilizás para cantar. ¿En qué consiste la diferencia o el truco, si lo hay? No,
es que sea truco, es simplemente cantar requiere un poco más de técnica, pero la voz es la misma. Si yo te hablara, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días. Bien, Betty Elizalde, ¿cómo va? Gracias. Bueno, eso sería una distancia muy grande entre mi voz hablada y mi voz cantada. Eso no le haría bien a mi voz cantada el día que la quiera usar, porque estaría utilizando graves, demasiado graves, que después cantando no los voy a usar tanto. Entonces necesita haber una coherencia entre mi voz hablada y mi voz cantada. En realidad sale de un solo lugar, que son las cuerdas vocales. Tanto hablar como cantar es lo mismo. Bien, para la mayoría de los cantantes el uso de las cuerdas vocales no solo requiere un cuidado especial, un calentamiento previo a la escena. Mucha gente endulza sus cuerdas vocales tomando alcohol o comiendo pastillas. No es un asunto menor para un cantante, porque si el instrumento fuera un violín, las cuerdas vocales son las cuerdas. Exactamente, hay que afinarlas siempre. Esto de tomar, que muchas veces me lo preguntan, pero a mí mi abuelita me preparaba el zamballón para calentar las cuerdas cuando era joven, que si digo, si a tu abuelita te lo daba y vos sentís que te hace bien, tomalo, pero de ninguna manera, nada de las cosas que tomes o hagas van a llegar a las cuerdas vocales, porque te ahogarías. Eso es un esfínter respiratorio. Que nosotros usemos esas cuerdas vocales para cantar o hablar es un desarrollo que hizo el ser humano, pero en realidad, si a mí me pasa, no sé, un licor para calentar las cuerdas vocales, lo que te calienta es la cabeza, y si eso te sirve, bueno, allá va. Bien, si uno llega a un teatro antes de la actuación de unas cantantes líricas, lo que escucha es las cantantes vocalizando tras escena, calentando las cuerdas, haciendo ejercicios, etc. Estirando. Pero si uno viene a la radio no encuentra a nadie practicando con su voz antes de salir al aire en la radio. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O todos tendríamos que hacerlo? Sería bueno, si es en la mañana sobre todo. Al mediodía ya uno hizo cierto camino de pedir algo, de tomar algo, de hablar por teléfono. De alguna manera se limpia un poco la cuerda vocal, o sea, se limpia, se elonga y se contrae, y que es lo que haría cualquier jugador de fútbol antes de meterse en la cancha, por más que haya hecho antes un calentamiento en los vestuarios. Sale y le dice quien sea su entrenador, vas a salir a jugar, y empiezan a levantar las piernas, a hacer cosas, a saltar. A calentar los músculos. Exactamente. Técnicamente. Como yo trabajo en radio, a mí mucha gente me dice, ¿por qué andas todo el tiempo con la chalina? Yo ando así. Yo me cuido un poco la garganta porque es mi mínimo y módico instrumento. Sí, pero además tenés una voz sana. Sí, bueno, gracias. Nunca abusé de nada. Y de barítono. Debe ser eso. Para más datos. Sí, eso me decían mis profesores. Tengo una pregunta con respecto a la respiración, que me parece muy importante. El rol de cómo sería un consejo muy básico para quienes nos escuchan de cómo se respira bien para, digamos, no forzar la voz y también para estar mejor física y anímicamente. Uno tiene que pensar siempre lo mismo. El cuerpo necesita aire, pero sobre todo oxígeno para funcionar, ¿sí? Lo que reste de ese funcionamiento, porque el cerebro lo primero que hace es decir, esto es para mí, del aire que ingrese, del oxígeno que ingrese, esto es para mí, porque el cerebro es el que manda. Lo que sobre es lo que voy a usar. Si yo no tengo una buena capacidad respiratoria, que a veces la gente tiene mucha capacidad, pero no manejo de la salida del aire. Por ejemplo, si yo te digo, como yo les digo a la gente, vos cantás o hablás como los chalchaleros, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Exacto. Se escucha una explosión inicial, después va cayendo todo, y el final no se te termina de entender. No, porque yo ayer fui a tu casa y escuchas una parte y una parte se va. Lo que hay que entender es que esa capacidad, ya si vos tenés mucha, te da la posibilidad de, como si te fueras de vacaciones. Una cosa es irte con 100 pesos, otra vez con 10.000 y otra vez con 1.000.000. Como administrar. Exactamente, administrarlo y saber que la respiración, cuanto más profunda la quiera, más despacio debiera entrar el aire por la nariz. El gran cantor Horacio Molina solía citar una idea de Edmundo Rivero sobre cómo cantaban. Rivero decía, yo no canto con todo mi capital. Exacto. Canto con los intereses. Exacto.
El Capital. Canto poquito, no utilizo toda mi voz. No juego el Capital. Al final de su carrera, Horacio Molina decía, ya dejé de cantar con los intereses, Estoy cantando con el Capital. Tengo que meter el Capital porque si no ya no sirve. Pero es todo un asunto. La administración del recurso, vieron que a veces ocurre con los guitarristas muy virtuosos que se tocan todo y todo muy rápido, y eso habla de su virtuosismo, pero no es que transmitan más que unos que tocan más lentamente y con mayor emoción. Por ahí cantar es sobre eso. Es entender eso también, como hablar. No es la cantidad de palabras ni la velocidad a la que uno hable, sino en todo caso la precisión y la contundencia. Hay mucha gente que confunde la verborragia, el verbo agitado, decir muchas cosas, rapear en lugar de hablar, con poder transmitir bien aquello que se piensa. Para poder hablar bien, primero hay que pensar bien. Para poder cantar bien, primero hay que entrenar. Tenemos pistas para que cante Magdalena León. ¿Te podemos pedir que cantes? ¿Sí? ¿Qué quieres cantar? De lo que te traje, lo que quieras. Me habían dicho esta hermosa samba del Cuchi Leguizamón. Pero espera, dijiste una palabra mayor. Es la samba de la viuda, La ¿no? samba de la viuda. Que es letra y música de Gustavo el Cuchi Leguizamón. El Cuchi Leguizamón. A ver, hagamos la experiencia Magdalena León ¿Cómo será? en vivo sobre pistas. Entre la selva del monte, trapito de nube oscura, desplegándose en el aire, va la sombra de la viuda. La dibuja un rejugilo, le moja el pelo la lluvia, por su domador se apena, el de la voz por ajuda, el que habiloso llenaba de escozores su cintura, pena por el rubio Soria, difunto y sin sepultura, noche de las condenadas, noche parda de las brujas, desplegándose en el aire, trapito de nube oscura, en el monte llorando, lágrimas de ánima viuda. Cuando la oración enciende los ojos a las lechuzas y el orco muñe se apaga al fondo de la laguna, los machos ven en las sombras el fantasma de la viuda, temblan caballo y jinete cuando se nanca la viuda, es pedigüeña de amores. Si el hombre se le asusta, le clava en medio del pecho
que garras las uñas, noche de las condenadas, noche tarda de las brujas, deflecándose en el aire, trapito de nube oscura en el monte. Lágrimas de ánima y viuda. Bien, yo diría más que una versión, una clase de canto gratis, ¿eh? No sé, es una canción que hacía mucho que tenía ganas de enfrentar y es difícil de cantar. Es difícil, le pones muchísimos matices, ¿no? La guitarra acá en la pista... Sammy Mielgo, arreglos, dirección musical y guitarras. También es interesante lo que hace. Porque es parte del laburo y en rigor son un dúo acá, ¿no? Sí, absolutamente. Explorándose mutuamente, ¿no? Absolutamente fue así. Qué buena la parte en que haces un cachito de scat, ¿no? Hago siempre porque no me cuesta, porque me gusta, porque me encantaría hacer. Siempre fui un instrumento. Claro, en realidad. Porque no muchas cantantes del folclore en la Argentina practican esa técnica que está muy vinculada al jazz, si se quiere, ¿no? Pero viste que es como no se pretende otra cosa que acompañar lo que hace y disfrutar esa melodía que está puesta ahí. La verdad que los que hemos disfrutado de tu visita a la radio y los que disfrutaremos de tu retorno a la actividad de cantar en público somos nosotros, el público que te sigue hace muchísimo tiempo, así que gracias por haberlo hecho. Supongo que además en esta era dificilísima y compleja en que la psicopatía gobierna y la era de la crueldad se hace presente, las grandes voces y las canciones que son parte de nuestro consuelo y también de nuestro acervo nos ayudan un montón, ¿eh? Yo creo que si no lo hubiera hecho no estaría mejor. No fue una buena pandemia para mí. Empecé a probar. Esta fue la primera que grabé en guión, por supuesto, con Osvaldo Acedo y Gonzalo, que son dos personas que me han acompañado mucho también en la vida musical mía. Y fue lo primero que grabé un 19 de marzo. Yo cumplía el 25 y dije, bueno, me voy a regalar esto a ver cómo estoy yo de mi voz después de tanto tiempo de no cantar. Y a los 2 días o 3 empezamos con la pandemia, siguió la pandemia, no sabíamos qué hacer, y cuando terminé digo, tengo que volver a la música, tengo que volver a cantar, tengo que volver, porque a mí la música ha sido un camino, no ha sido solamente una compañía, un camino hacia adentro y un camino hacia afuera, y esto había que salir como fuera, y esta fue una manera, como siempre, me curó. Bien, qué bueno. Ojalá nos cure a todos de tantas cosas en que deberíamos ser curados. Gracias, Magdalena. Solo te voy a pedir una cosa. Sí. El día 7 que es el sábado. Sí, voy a estar entonces en la Alambique. Sí, claro, ahí en Grivén 2350 decimos que las entradas están en venta en la Alternativa Teatral y es la presentación con muy buena compañía de Frontera, su nuevo disco que tiene un total de 11 canciones, terminando con el hermoso Candombe para Gardel de Rubén Rada. Gracias de verdad. Gracias por invitarme, ha sido un placer estar aquí. Ya ven todos los matices, todos. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste?
Les agradezco mucho a los oyentes de la radio que tanto en la transmisión que hacemos por streaming, el canal de la M530 en YouTube, como en el WhatsApp de la radio, dicen un montón de cosas lindas después de este momento, la experiencia Magdalena León en vivo, en su aparición en la música cantada en público, ¿no? Y en grabar discos después de 14 años y a su vez con la contundencia de su calidad desde siempre. Es una figura para la historia de las cantantes mujeres de la Argentina muy importante, tanto por su personalidad, por su capacidad interpretativa, como por su capacidad para formar otras cantantes. Y ahora nos vamos, si usted quiere, rumbo a Brasil, señor Pablo Hacker. Vamos a Brasil, exactamente. Estamos conectados vía Zoom para quienes nos siguen por YouTube, pero también se puede escuchar perfectamente en forma analógica con el senador nacional Humberto Costa por Pernambuco. Humberto Costa es además el actual presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Senado. Es miembro del Parlasur, es el vicepresidente del Partido de los Trabajadores, partido que además él fundó junto con Lula, ex ministro de Salud en la primera presidencia de Lula, también fue el jefe de la bancada en el breve periodo de Dilma Rousseff, luego de la destitución ilegal, el golpe parlamentario. Humberto, ¿qué tal? Acá Pablo Hacker y Carlos Polimeni, te saludamos desde la radio de la Madre de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás? Es un placer hablar con ustedes. Estoy a la disposición para discutirmos cosas que entiendan que son importantes. Gracias. Bueno, Humberto, muchísimas gracias. Para quienes, no están familiarizados, Humberto es una persona fundamental en el partido que gobierna en este momento, el PT, en este nuevo periodo de Lula, que lleva 1 año y 8 meses, 1 año y 9 meses casi en el gobierno, que llegó al poder luego de un periodo muy oscuro, con Bolsonaro al poder. Y quiero preguntarte al principio, ¿qué análisis haces de estos primeros 20 meses de gobierno de Lula? Leí una entrevista que cuando estaba por asumir habías dicho, Humberto, que iba a ser un gobierno de la Unión Nacional. ¿Cómo está hoy en día ese concepto en la realidad brasilera? Sí. Yo puedo decir que nuestro gobierno es muy bueno, muy bueno. En este periodo de 1 año y 8 meses, nosotros conseguimos retomar todas las políticas públicas que habían sido destrozadas, destruidas por los 2 gobiernos de Temer y Bolsonaro. Por ejemplo, la beca familia, que es un programa muy importante de transferencia de renta, programas como en la área de la salud, lo que llamamos SAMU, que es un servicio de emergencia muy importante, la farmacia popular, también los Más Médicos, que es un programa para fijar en las localidades más lejanas, sí, el profesional de medicina, programas de viviendas, todo lo que había antes de Temer y Bolsonaro fue retomado y con mucho más recursos. La situación económica no podría ser mejor. Nosotros tenemos hoy una inflación baja que no llega a 4.5. Tenemos un crecimiento. ¿Cómo? Anual, 4.5 anual. Anual. Tenemos un crecimiento de la economía muy fuerte. Este año la previsión es de que tengamos un crecimiento del PIB de 3% por lo menos. El desempleo está cayendo rápidamente. Tenemos hoy solamente 6.8% de personas que están desempleadas. Entonces, todo está yendo muy bien. Y es sí un gobierno de reconstrucción.
Pero la cuestión de la unión es la cosa más complicada, porque como ustedes saben y están viviendo ahora en Argentina, hay hoy una disputa, una polarización muy grande entre la extrema derecha y las fuerzas democráticas de la centroizquierda, como somos nosotros, y la sociedad está también dividida. Entonces, por más que nuestro gobierno esté haciendo buenas cosas, hay una parcela importante de la población que hace una evaluación del gobierno que no es la mejor posible. Entonces, aún será necesario muchas otras acciones, especialmente en el sector de la comunicación gubernamental, para que podamos obtener una mayoría significativa de la sociedad para nuestro gobierno. Humberto, entonces es esta la situación. Que aquí menciona el tema de la comunicación y me da el pie para una pregunta que quería hacerle. Bueno, la grieta que usted define obviamente cruza a toda Latinoamérica. Es particularmente difícil de comprender cuando realmente los números de Brasil son muy buenos. Justamente le iba a preguntar por el 6.8 de desempleo, el menor desde 2012 tengo entendido. Pero además, el tema de la comunicación, está hoy Brasil en la portada de todos los diarios, no tanto por estos grandes números en la economía, sino por una disputa con X, ex Twitter, que me parece muy importante porque es algo que Brasil está dando y no muchos países. Sí, la Unión Europea lo está pensando, pero bueno, hay una decisión judicial de suspender esta red social que entiendo tiene que ver con instigación a cuestiones que no son democráticas. Incluso el presidente Lula se ha dado de baja esa cuenta, ha abierto otra red social que es Blue Sky, si bien recuerdo. Cuénteme cómo está esta situación, esta disputa de poder en esto que usted estaba comentando antes, porque el poder y la disputa y la discusión también se da desde la comunicación. Sí, la cuestión es que en primer lugar es que esta es una disputa entre el Poder Judiciario y la extrema derecha. El gobierno claramente piensa que la Suprema Corte está correcta, pero no está involucrado en esta cuestión. Es una cuestión judiciaria y el problema es que primero que X es una red social en que la extrema derecha en Brasil la utiliza muy fuertemente para divulgar fake news, para hacer discursos de odio y para hacer la disputa política contra nosotros, la izquierda. Como ustedes saben, la extrema derecha tiene una visión o defienden una visión de que son en contra del sistema. En Brasil, su principal enemigo como sistema es el Poder Judiciario, especialmente la Corte Suprema de Brasil. Entonces, atacan permanentemente la Corte Suprema, algunos de sus ministros o jueces también están todo el tiempo haciendo un trabajo para atacar la legislación y el sistema electoral, así como Milei ha hecho de decir que si no ganaba era un problema de fraude. Y en Brasil ellos trabajan todo el tiempo diciendo que nuestro sistema electoral tiene muchos problemas, favorece la fraude. Todas las veces en que esto ocurre, y también cuando
ellos hacen fake news atacando a los ministros de la Suprema Corte o otras personas. Entonces, hay una movilización de pedir a la justicia que se manifieste. Y la justicia tiene todo el tiempo solicitado, pedido a las redes sociales que puedan retirar cosas, puedan hacer una especie de mediación, claro, que cumplan lo que la justicia define, incluso para tirar cuentas de las redes sociales, porque están atacando nuestra Constitución, porque están desrespetando nuestras leyes. El ex de Musk no acepta estas decisiones. De hecho, Elon Musk posteó en India, en China, en Turquía, en otros países, cuando la justicia o el gobierno, que no es el caso de Brasil, más en estos países, cuando el gobierno dice tiene que retirar esto, ellos se retiran sin ningún problema. Pero aquí en Brasil no lo quieren hacerlo, y la última decisión que han tomado es de cerrar la oficina de X en Brasil. No por otra razón que no sea para que no puedan ser notificados de las decisiones del Supremo Tribunal Federal. Entonces, forzaron esta decisión del Supremo. Y hoy tuvimos una encuesta nacional que muestra que la mayoría de la población brasileña está en favor de la Suprema Corte, porque entiende que un empresario, por más que sea rico, no puede no cumplir las leyes brasileñas. Tengo entendido además que X no tenía un representante legal en Brasil, si es correcto esto, como si estuvieran por encima de las leyes, si fuera la empresa transnacional que no respeta las leyes en ningún lugar donde esté. Sí, en Brasil hay una definición legal de que cualquier empresa que actúe en el país tiene que tener una representación legal para aquí actuar. Cuando ellos cerraron su oficina acá en Brasil, lo objetivo era justamente no tener quien podría recibir las notificaciones judiciales y tomar decisiones con eso. El gobierno, la Suprema Corte, aún dice, si ustedes reabren estas oficinas o por lo menos dicen que es su representante legal, podrá actuar. Pero Elon Musk no lo quiere. Quiere hacer una disputa política en favor de la extrema derecha aquí en Brasil. E incluso yo he visto posteos de Elon Musk que ponía fotos de protestas de hace 3 o 4 años en contra del PT, protestas bolsonaristas, tomando claramente partido político, cosa que es extraño porque se supone que son quienes representan a los mercados, a la mano invisible, a no meterse en estas cuestiones, donde claramente tienen un juego político, incluso al interior de Estados Unidos, porque Elon Musk está jugando muy fuertemente con Trump y no así con Kamala Harris, y al interior de Estados Unidos hay una lucha de poder. Creo que quizás Brasil es un tablero más en este gran juego de ajedrez mundial. Sí, esto es la cuestión principal. Esta es la cuestión principal. Entonces, esto es un tema que yo pienso que no va a cambiar si no hay un cambio de posición del ex. Si Musk no cambiar su posición, certamente no tendrá el derecho de tener su empresa
actuando aquí en Brasil. Humberto, quiero traerte un segundo a la Argentina. Además, usted fue presidente en el Senado de la Comisión de Derechos Humanos. Usted sabe que aquí en Argentina están siendo muchos de esos derechos pasados por encima, entre ellos el derecho a la protesta, que está prácticamente penado por la ley, que una persona se manifieste en contra de la baja de una jubilación o el cierre de una universidad. ¿Cómo están viendo ustedes a la Argentina hoy en día desde la posición de Brasil y desde el pensamiento de un partido nacional y popular como es el PT? Nosotros estamos muy preocupados porque tenemos una gran admiración por la democracia argentina, tenemos una gran admiración por la lucha de los argentinos sobre los derechos humanos, especialmente lo que ocurrió durante la dictadura militar argentina y la fuerza que el pueblo tuvo para enfrentar, derrotar e encarcelar los responsables por torturas, por asesinatos, por muchas violencias. Entonces estamos muy preocupados en ver que este gobierno de Milei está intentando eliminar libertades, el derecho de expresión, de opinión, de organización. Nosotros vivimos eso acá, porque durante el gobierno Bolsonaro, él intentó limitar los otros poderes, intentó limitar la libertad de expresión de la prensa. Nosotros sabemos cómo esto es importante, pero él no tuvo fuerza para impedir que hubiera una movimentación muy fuerte de los demócratas de la población en contra de Bolsonaro. Estamos preocupados porque estamos viendo en Argentina un creciente de represión en una sociedad que es muy fuerte, muy organizada, muy movilizada, lo que muestra que Milei y sus comparsas están consiguiendo impedir en parte la libre manifestación. Y también están muy libres aquellos que sostenieran la dictadura militar. Yo he visto que un grupo de parlamentarios fue a una prisión para hacer actos de solidaridad en favor de torturadores, de personas que tuvieron un papel macabro en el gobierno militar. Entonces estamos preocupados, pero nosotros creemos fuertemente en la democracia argentina, en la fuerza de su pueblo, en los movimientos sociales, y estamos aquí para dar nuestra solidaridad, así como nosotros tuvimos en el periodo Bolsonaro, en el periodo en que Lula estaba arrestado. Entonces, nuestra unidad con el pueblo argentino es una de las cosas más importantes para la democracia en los dos países. Humberto, totalmente se siente eso y se agradece en el apoyo que, bueno, también en este momento para muchos de nosotros Brasil es un faro. Humberto, muchas gracias por esta comunicación, el tiempo que nos ha brindado a nosotros, y estamos en contacto nuevamente en cualquier momento. Sí, muchas gracias. Fue un grande placer y estoy a la disposición para en otros momentos hablar sobre la situación en Brasil. Un abrazo. Volvemos a hablar. Abrazo.
Bueno, Humberto Costa, nobleza obliga, hay que agradecerle a Federico Montero este contacto, que es una persona muy importante dentro del gobierno y que cuando uno lo escucha hablar dice, da un poquito de celos, de envidia, se puede decir, sí, da un poquito de envidia, que haya un gobierno que se le pare de manos a Elon Musk y le diga, mira, acá no, esto no, que frene los discursos de odio que llevaron en la Argentina, por ejemplo, al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Es una de las explicaciones posibles para eso, si no es que claramente fue orquestado y financiado por intereses mucho más oscuros. Pero quiero decir que alguien en la región se anime a ponerle un freno a eso y que luche para que haya trabajo, para que el desempleo baje, para que suba el PBI, para que haya programas de salud. Bueno, desde acá un humilde rezo para que eso vuelva a la Argentina. Ojalá que sí, un gobierno que sea fuerte con los fuertes y contemplativo y misericordioso con los que necesitan de la presencia del Estado, al revés de lo que ocurre en la Argentina, un gobierno que es fuerte con los débiles y débil ante los fuertes. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Reabrimos la inscripción al catálogo Código Provincia. Si tenés un proyecto musical, podés ser parte del catálogo de música bonaerense, que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas. Como programa del Instituto Cultural, Código Provincia es un catálogo de artistas, proyectos y música que promueve y difunde las creaciones sonoras que tienen lugar dentro de nuestra provincia. Sumate y forma parte de la comunidad cultural bonaerense. Podés inscribirte en códigoprovincia.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 16 de octubre. Hola, los fascistas te persiguen, el gobierno te ataca, todo se desmorona a tu alrededor. Volvió Mundo Roto, los domingos a las 18 horas en el Abasto Social Club, Yatay 666. Domingos 18 horas, Mundo Roto, y verás tu triste vida reflejada entre canciones, danzas y risas. Soy Mónica Cabrera y te deseo una feliz huida. Mundo Roto. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protege tu motor con nuestra gama de filtros de aceite, aire y combustible. Prix, líder en filtros. Prix, rendimiento superior. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Y a las 15:39 nos llega el momento de nuestro compañero Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires y además de eso docente. Carlos Grande, buenas tardes, ¿cómo va eso? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, te mando un saludo a vos, a nuestra audiencia y lamentablemente en nuestra columna una vez más hay que plantear el tema de la represión a los jubilados y pretendo que este no sea un clásico de los jueves, ¿no? Pero ojalá evidentemente, ojalá que no, pero decía que evidentemente luego de que diputados y senadores voten y generen un aumento de 13.000 pesos por mes a los jubilados, lo que se suele decir equivale a 7 litros de leche, a 2 medialunas diarias, el presidente lo veta, ¿no? Veta el aumento a los jubilados y luego los reprime. Niega en su discurso la pérdida del salario, niega que los jubilados reciben lo que reciben de bolsillo no les alcance para llegar a fin de mes y tengan que enfrentar con bastante impotencia el sacrificio quizás de una comida diaria porque la plata no les alcanza, ¿no? A eso se suma la liberación de la venta de algunos medicamentos y con ello salirse del vademecum de remedios que el PAMI tiene, que cubría al 100%, y ese es otro gasto que a la vez reduce el poder adquisitivo de los jubilados y de las jubiladas, ¿no? A esto podemos sumar otros elementos del escenario cotidiano, el 55% de pobres en la Argentina, los más de 1 millón de niños que se van a dormir sin comer, los trabajadores de la salud, los docentes universitarios y los no docentes que están luchando por un sueldo digno, los subsidios eliminados al transporte público, lo que implica que el gasto para ir a trabajar sea un importante porcentaje del salario que reciben los trabajadores y trabajadoras. La lista siempre podría seguir, pero en la sociedad no es como en la matemática y tampoco con la complejidad que tenemos en el contexto político de hoy podemos hacer muchos cálculos, porque también en el análisis de esa mirada binaria que podríamos plantear de condiciones objetivas y subjetivas, creo que las primeras muestran un estado de crisis y movilización, pero también, ya lo dijimos en nuestras columnas, atomizada por sectores, que creo que no alcanza para poder dar una respuesta. Y por el otro par del binomio está medio en crisis y construcción, digo, el del factor subjetivo, el de la fuerza política, el del frente político, el de las organizaciones, los sindicatos, los sectores organizados de la resistencia neoliberal,
que es imprescindible que todo eso entre en diálogo, se organice y se transforme en alternativa electoral y política, o política y electoral, para poder generar la esperanza a este presente gris y poder construir una perspectiva de futuro en un pueblo que creo que se perdió en el laberinto mentiroso de la posverdad y que debe encontrar el camino para volver a la senda de la búsqueda de la verdad que realmente nos libere. Bien, qué fuerte la idea, ¿no? Una sociedad, un pueblo que se perdió en el camino de la posverdad. Yo creo que eso fue como un laberinto, ¿no? Nos mintieron, creímos esas mentiras. Y bueno, ahora hay que, lo decía el martes, ¿no? La lucha es la lucha por la verdad, Carlos. Me parece que ese es el camino. No tengo ninguna duda, ¿no? Pero me queda resonando eso, el laberinto, la posverdad, una sociedad extraviada, como si la fábula del flautista de Hamelin se hubiera corporizado tremendamente frente a nuestros propios ojos. Gracias, Carlos. Abrazo a todos por ahí. Carlos Grande aportándonos un poco de luz para poder evaluar la situación. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Saben que en un rato viene la marcha 2421 de Madres de Plaza de Mayo, Demetrio Iramaín, Carmen Arias, Daniela Vilar y Esteban Guillén hablarán en la Plaza de Mayo. Por otra parte, les cuento o les recuerdo, hay gente que lo sabe y hay gente que no, que el 28 de septiembre haremos una nueva función, es sábado, en Barracas, de nuestro espectáculo La Patria No Se Vende. Es un espectáculo de radio, café, concert, que mezcla la actualidad y las distintas historias sobre esta, nuestra patria, la que quieran vender en el Club Caledonia, en Avenida Montes de Oca 971, dentro del proyecto Don Narciso. Haremos una nueva función después de que en todas las anteriores las entradas se agotaran. Así que ahora que es principio de mes y por ahí tenemos la posibilidad, las entradas se venden por alternativa teatral, de invertir algo en nosotros mismos. Aquí las entradas son tan baratas como tomarse 2 cafés en la esquina de la radio. La patria no se vende. Los convocamos, los invitamos, los necesitamos y creemos que en momentos como estos, la comunidad, el sentido gregario, el no aislarnos, sino en todo caso en amucharnos, es una respuesta a los males posibles de la época. Esta tierra linda es tan tuya y mía, es la madre patria. Para los que crecimos mientras iba desarrollándose la historia de lo que se llamó el rock en la Argentina, 1975, y esta fecha, 5 de septiembre, tiene un lugar destacado en la historia. ¿Qué pasó el 5 de septiembre? En un estadio Luna Park repleto de público, en 2 funciones consecutivas, sin que nadie lo hubiera previsto antes. En pleno lópezreguismo, con Isabel Martínez de Perón gobernando la Argentina, con la AAA suelta en las calles, con lucha armada en las ciudades, Charly García mató en público la gallina de los huevos de oro. Definición de su empresario, Jorge Álvarez. Separó Sui Generis. En la grabación del tercer disco de Sui Generis Instituciones había habido muchas colisiones con el productor por los temas a abordar. Después de haber pasado por los filtros la censura, 2 temas quedaron afuera. Uno era en un disco que tenía canciones contra el matrimonio, contra la justicia, contra la familia, contra la censura, una canción sobre la represión, Juan Represión, otra sobre el ejército, Botas Locas. En este momento del concierto, Sui Generis, que es un cuarteto a esta altura, está haciendo un tema llamado Fabricante de Mentiras y se va a producir una variación en el orden lógico. Recuerden que estos conciertos saldrán en un disco doble y serán una película estrenada el año siguiente. La variación se produce así: el público aplaude
saliéndose de la rítmica de la canción, Charlie decide cambiar sobre la marcha la canción y va a cantar la canción prohibida, censurada. Cuyo título no saldrá en el long play. La canción censurada es Botas Locas. En el long play, el título de la canción será Zapando con la gente. Cuando Charlie dijo, hago este concierto y termino con el grupo, el productor le dijo, vas a matar la gallina a los huevos de oro, Charlie. Charlie le respondió, no, la gallina a los huevos de oro soy yo. Ese año había tenido acceso por primera vez a un sintetizador. Charlie marca 3 y pasan a Ejército Loco. El tema que nadie quería que tocaran. Botas Locas. ¿Qué edad tenía Charlie acá? 22. Y miren si cantaba, ¿eh? Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez completaban con Nito Mestre aquella formación de Sui Generis. Ahora que faltan, ¿cuántos? 6 días para la salida en el Día del Maestro del nuevo disco de Charlie, que incluye uno de los temas censurados allí, Juan Represión. Bien vale recordar este momento en que quizás estaba terminando la edad de la inocencia en la historia del rock en la Argentina, unos meses después, 6 meses después apenas, golpe de Estado, dictadura militar, censura, persecución, desaparecidos, Charlie que hace otra banda de rock progresivo, La Máquina de Hacer Pájaros, y después hará Serú Girán. Institucionalmente, este era un momento maldito de la historia argentina. Y sin embargo, las canciones de aquella era de la inocencia, el rock todavía hippie, antes de la electrificación definitiva de fines de los 60, principios de los 70, antes del reinado de los sintetizadores. Había demostrado que aquellas canciones de colegio secundario de 2 chicos del Dámaso Centeno, en principio, uno talentoso, otro podía cantarlas, iban a dejar una marca en la historia del inconsciente colectivo de esta sociedad. La banda se reunió otra vez en el año 2000. Grabó un disco nuevo. Pero aquellas ideas del Charlie adolescente, el que estudiaba ideas políticas con Ismael Viñas, han quedado flotando en el aire de la patria. 15:51 ya comienza la marcha 2421 de Madres de Plaza de Mayo.